Saludos, estimados participantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, asignatura Redes Eléctricas 1. El día de hoy estamos aquí para la actividad síncrona número 3, ¿ok? Para el encuentro síncrono número 3, en el cual vamos a explicar un ejercicio muy similar al que está disponible para resolver en la actividad sumativa, ¿ok? En esta ocasión, el ejercicio dice lo siguiente. Una planta industrial opera con una tensión de 480 voltios, 60 Hz, y consume una potencia activa de 45 kilovatios con un factor de potencia de 0,7 en atraso. La capacidad máxima del transformador que alimenta la planta es de 75 kilovoltiamperes. Para un funcionamiento adecuado, el transformador no debe exceder el 80% de su capacidad nominal a plena carga. Se desea instalar un banco de condensadores para mejorar el factor de potencia de 0,7 en atraso, aquí lo tenemos, recordemos eso, para mejorarlo de 0,7 en atraso a colocarlo en verde, 0,95 en atraso. ¿Ok? Y así evitar penalizaciones comerciales. Determine la capacidad del banco de condensadores necesaria, expresado en kilovoltiamperios reactivos, y si es necesario aumentar la capacidad del transformador después de la corrección. Fíjense, este procedimiento, para hacer todo este cálculo, se necesita saber técnicamente puras leyes básicas de análisis circuital. Vamos a empezar con los datos iniciales, ¿ok? La potencia activa dice que es de 45 kilovatios, ¿ok? Sabemos que es potencia activa porque la potencia activa representada por la letra P se representa con unidades de kilovatios, es decir, que automáticamente cuando veamos kilovatios o vatios o megavatios, estamos hablando de potencia activa. Eso siempre es así. Así que 45 kilovatios la potencia activa inicial. ¿Ok? Luego, el factor de potencia inicial, lo voy a colocar acá, factor de potencia inicial, por eso lo estoy colocando la I, va a ser igual 0,7 en atraso, ¿ok? 0,7 en atraso. Entonces, con estos datos podemos calcular la potencia aparente inicial que el ejercicio no nos da. Vamos a hacer entonces eso. Calculamos potencia aparente inicial, que sería potencia aparente inicial va a ser igual la potencia activa sobre el factor de potencia inicial. Quizás ustedes se preguntan, los que están viendo la clase, ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Ok? Bueno, la fórmula sale de la siguiente fórmula original, de que la potencia activa, eh, me voy un poquito más atrás. Cuando estamos viendo circuitos eléctricos por primera vez, eh, lo primero que vemos es análisis circuital en corriente continua. Y cuando estamos viendo análisis circuital en corriente continua, nos enseñan que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente. Eso sucede porque estamos en corriente continua y la única potencia disponible en la corriente continua es la potencia activa. Y bueno, se asume que efectivamente al ser una corriente continua la que circula por el circuito netamente corriente directa, entonces se multiplica por un coseno de 0 grados porque no hay ningún tipo de desfasaje. Y obviamente el coseno de 0 grados es igual a 1, por lo tanto te va a quedar que es netamente B por I. ¿Ok? Por ese motivo es que cuando estudiamos potencia en corriente continua, simplemente multiplicamos B por I y ya tenemos automáticamente lo que es la potencia presente. Ahora bien, fíjense una cosa, como estamos hablando de corriente alterna, aquí la cosa cambia. La potencia aparente se define como la tensión por la corriente. Es decir, ya no es la potencia activa, es la potencia aparente. ¿Por qué? Porque la potencia aparente es la potencia de entrada que recibe el sistema. La potencia activa es la potencia útil que se emplea el sistema y la reactiva es una potencia de pérdida. Es una potencia, es una potencia que aunque suene exagerado decirlo, es completamente inútil. Entonces, la potencia activa aquí va a tener una fórmula
igual que en la corriente continua, pero ahora sí hay que tenerla, ahora sí hay que colocarla completa en la fórmula, es decir, B por I por el coseno de tita, o de phi, o de lo que ustedes quieran colocar. El ángulo, la eta griega que quieran colocar para el argumento del coseno es completamente indiferente, la pueden colocar como ustedes quieran. Y la potencia reactiva va a ser igual B por I por el seno de tita. Estas son las tres fórmulas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? La aparente, que es B por I, la activa, que es B por I por el coseno de tita, y la reactiva, que es B por I por el seno de tita. Ahora bien, recordemos una cosa, y es que, una cosa muy importante, y es que si nosotros nos fijamos, el B por I se puede reemplazar por S, es decir, nosotros podemos colocar aquí S y decir que esto es equivalente a S. Es decir, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. Despejamos y, como se podrá notar, gracias a eso podemos obtener la potencia activa. Es decir, fíjense lo siguiente. De esta fórmula que está aquí, de la de P, voy a hacer lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. P igual S por el coseno de tita. Y este coseno de tita, si hemos estudiado la teoría de lo que es la potencia y corriente alterna, sabemos que esto es lo mismo que, sabemos que esto es completamente lo mismo que decir factor de potencia. Es decir, que lo que hacemos entonces es despejar S igual P sobre el factor de potencia, ¿ok? De ahí sale esta fórmula, por si acaso no saben de dónde, cuál es su origen, ¿ok? Entonces, volviendo acá, sustituimos valores. Potencia activa igual a 45.000 vatios, o en este caso no hace falta colocarlos, voy a colocar los mismos kilovatios, sobre 0.7. Eso es igual entonces, pues, vamos a esta calculadora, 45 entre 0.7 va a ser igual a 64,28, 64,28. Y aquí hay que cambiar las unidades, ¿ok? Ojo con esto porque aquí cambian las unidades. Esto que está acá es la unidad de la potencia activa. Pero cuando hablamos de potencia aparente, que es la que se representa por la letra S, ya no sería kilovatios, sino kilovoltiamperios. ¿Ok? Así que cambiamos kilovatios por kilovoltiamperios. Muy bien, ya tenemos entonces el cálculo de la potencia eh, aparente. Vamos ahora con la potencia reactiva inicial. Para eso, vamos a utilizar, podemos hacerlo de dos formas. Podemos calcularlo con un método trigonométrico, porque la potencia, voy a ponerla acá para ver si la puedo dibujar. Pues que esto no, no. Ya, a ver si este software tiene para dibujarlo. A ver, a ver, a ver. Necesito un triángulo equilátero para poder representarlo bien. No. Ok, bueno. Ok. Voy a dibujarlo rapidito aquí para que todo quede claro. Fíjense. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Ok? O sea, cuando se representan el diagrama fosorial del sistema, la potencia activa queda en el eje horizontal, la potencia reactiva queda en el eje vertical, es decir, el eje imaginario,
Y S es la hipotenusa, ¿ok? Porque es una representación trigonométrica. Ahora bien, podemos calcular entonces lo que es la potencia reactiva de la siguiente forma. Podemos decir por teorema de Pitágoras que S al cuadrado va a ser igual P al cuadrado más Q al cuadrado. Entonces, nuestra Q va a ser igual, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a la raíz cuadrada de eh, S al cuadrado menos P al cuadrado. Ok, esto va a ser igual entonces. La raíz cuadrada de S al cuadrado, que sería 64,28 al cuadrado, 64,28 al cuadrado menos P al cuadrado, que sería 45 al cuadrado. Nuestra Q va a ser igual, colocamos esto en nuestra calculadora, va a ser igual entonces 64,28 al cuadrado menos 45 al cuadrado va a ser igual a 45,9 eh, kilovoltiamperes reactivos, ¿ok? 45,9 kilovoltiamperes reactivos. Esta es una forma en que lo podemos hacer, ¿ok? Hay otra forma de hacerlo, ya les voy a explicar cómo, para que también es mucho más corta. Y es haciendo lo siguiente. Déjame borrar esto de aquí un momento, voy a borrar esto de acá para que haya espacio, para que no estemos moviendo mucho. Aquí está. Hay otra forma también de hacer de calcular esto que acabamos de calcular y es, sabemos que la fórmula de la potencia reactiva, que ya anteriormente en la grabación lo puse, solo que lo acabo de borrar, es potencia aparente multiplicada por el seno de tita. Ahora bien, seno de tita no es el factor de potencia. Sin embargo, podemos aplicar una inversa trigonométrica para poder hallar lo que es el ángulo del factor de potencia. Es decir, si sabemos que el coseno de tita es el factor de potencia y que eso es igual a 0,7 atrasado, ¿ok? Podemos entonces decir que tita va a ser igual arco coseno de 0,7 igual 45,57 grados. 45,57 grados. Ahora sí, entonces fíjense lo que va a ocurrir. La potencia reactiva va a ser igual la potencia aparente que se calculó que es 64,28 por el seno de 45,57. Esto va a ser igual 45,9. Ahí está, ¿eh? Confirmado por ambas formas, 45,90 kilovoltios reactivos. Ahí está, confirmado por ambas estrategias, ¿ok? Así que pueden hacerlo de ambas formas sin ningún problema. Ok, vamos ahora a borrar esto otra vez nuevamente porque necesito espacio para continuar. Ok, fíjense, el siguiente paso lo tengo constatado por aquí. Ok, ok, vamos a verificar la carga inicial del transformador, ¿ok?
El transformador no debe exceder el 80% de su capacidad nominal a plena carga, ¿ok? Entonces, para eso vamos a calcular entonces lo que es eh, la carga inicial del transformador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo. Voy a multiplicar la potencia máxima permitida, ¿ok? La potencia máxima, que en este caso es, que en este caso es 75 kilovatios. Aquí lo sale, 75 kilovoltiamperes. Se colocó aquí potencia máxima, ¿ok? Recomendada. Recomendada va a ser igual, potencia máxima recomendada va a ser igual la máxima capacidad, que es 75 kilovoltiamperes, ¿ok? Que esa es la máxima capacidad, por el 80%, que es la recomendada. O sea, no puede exceder el 80% de la capacidad máxima. Entonces, el 80% se representa con 0,8 y esto me va a dar igual entonces 75 por 0,8 da 60 kilovoltiamperes. ¿Ok? Y bueno, recordemos, esto es la potencia máxima recomendada. Muy bien, hemos calculado esto. Ok, la carga inicial, que es 64,29 kilovoltiamperes, lo tenemos aquí, anotarla en rojo. Esta carga inicial, que es la que hemos calculado, supera la recomendada, porque esta es la recomendada, ¿ok? Esta que está acá es la que debemos, es la máxima que podemos permitir en el transformador. Así que hay que hacer una corrección, obviamente. Así que, como podemos notar, el transformador está sobrecargado y además el bajo factor de potencia generaría multas, ¿ok? Así que vamos a hacer la corrección. Se desea un factor de potencia objetivo de 0,95 en atraso, ¿ok? Se desea un factor de potencia, voy a colocar factor de potencia deseado, igual a 0,95 atrasado. Entonces, sabiendo eso, vamos a calcular la nueva potencia aparente, que es la deseada. Potencia aparente deseada será igual la potencia activa sobre el factor de potencia deseado. Igual 45 kilovatios sobre el factor de potencia, que es 0,95, igual 47,36. Perdón, 37,37 kilovoltiamperes. Ok, esa es la diferencia, ok, de una inicial a 64,28 hemos bajado. A ver, si hacemos el cálculo, ¿cuánto es la diferencia? Sería una diferencia de 16,91 kilovoltiamperes. Bastante. Ahora podemos calcular la nueva potencia reactiva. Vamos a calcularla de esta forma. Vamos a calcularla con el método más corto en la que se tiene que escribir menos, que es con este. Eh, Theta deseado igual el arco coseno
de 0,95. Igual 18,19 grados. 18,19 grados. Así que podemos ahora con este dato calcular lo que es el método. Vamos a calcular ahora lo que es la potencia reactiva. Potencia reactiva deseada igual Ya me había perdido. Potencia reactiva deseada será igual la potencia nueva, es decir, potencia aparente deseada por el seno de tita deseado. Igual 47,37 por el seno de 18,19. La potencia deseada, la potencia reactiva deseada sería 47,37 por el seno de 18,19 será igual a 14,79 kilovoltiamperes reactivos. Muy listo. Ok, excelente. Ahora bien, vamos ahora a determinar la capacidad del banco de condensadores. Ok, vamos a determinar la capacidad del banco de condensadores. Ok, el banco de condensadores debe suministrar la diferencia entre la potencia reactiva inicial y la deseada. Para hacerlo, hacemos lo siguiente. Potencia reactiva corregida será la inicial menos la deseada. En este caso, 45,9 menos la nueva que es 14,79. 31,11. Ok, perfecto. Por lo tanto, se requiere un banco de condensadores de aproximadamente 31,11 kilovoltiamperes reactivos capacitivos para corregir el factor de potencia a 0,95. ¿Ok? Esa es la capacidad del banco de condensadores. Ahora, por último, vamos a evaluar. Esto ya es calculando ya hemos calculado lo que es el primero, que sería este de aquí. Lo hemos calculado. Faltaría entonces calcular si es necesario aumentar la capacidad del transformador después de la corrección. Ok. Eh, Fíjense, la carga después de la corrección, como hemos notado, la carga después de la corrección es igual a 47,37 kilovoltiamperes reactivos. Aquí está. El límite recomendado es 80% de 75 kVA, es decir, máximo 60 kVA. Fíjense que el 64,29 kVA, que era lo que estaba antes de la corrección, supera los 60 kVA recomendados. Pero ahora tenemos 47,37.
que es menor a 60 kVA. Por lo tanto, estamos dentro del rango permisible según lo que nos dice el enunciado del ejercicio. Por lo tanto, el transformador de 75 kVA trabaja ahora al 63,2% de su capacidad nominal, que es por debajo de los 80% recomendados. No es necesario aumentar la capacidad del transformador, es decir, que el diseño que hemos hecho o el cálculo para el diseño es es más que suficiente. Ok, y bueno, con esto hemos culminado lo que es este ejercicio, ¿sí? Bastante sencillo de realizar. Muy bien, estimados participantes, con esto hemos dado por finalizada la actividad síncrona número 3. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda que tengan, pueden sin pasar sin ningún problema por el foro de dudas, donde yo siempre estoy al corriente de revisarlo constantemente, por lo menos cada 2 días, para chequear que todo esté en orden. Si, si hay alguna duda, yo con mucho gusto les responderé a la mayor brevedad posible, ¿ok? Les deseo un excelente resto de semana y bueno, vamos a la orden cualquier cosa. Cuídense.